Hace unos meses, delante de nuestra serie sobre Gálatas, yo tuve el honor de predicar sobre la alegoría del capítulo 4. Y una de las aplicaciones que mencioné en ese sermón, que todos nosotros probablemente necesitamos comprender mejor la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Además, yo dije que nosotros, los predicadores aquí en la Iglesia Oasis, la Iglesia Cristiana Oasis de Santiago, probablemente necesitamos predicar más sermones sobre el Antiguo Testamento para que podamos entender esta conexión. Bueno, lo último que quiere ser es un hipócrita, así que el sermón de hoy proviene del Éxodo, capítulo 2. Y por favor, vayan conmigo a Éxodo 2 y leamos todo el capítulo. Éxodo 2, 1 a 25. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y lo cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y lo colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver lo que sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se pasaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó una criada suya para que la trayera. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo: eso es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quiere que vaya y llame a un nodriza de los hebreos para que críe el niño? Sí, ve, respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: llévate ese niño y críamelo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó el niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo. Y lo puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. En aquel día, crecido ya Moisés, salió de donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio 2 hebreos que reñían y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Le respondió el culpable. ¿Estás pensando en matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Al enterarse a Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó a la presencia de Faraón y se fue a vivir en la tierra de Midian, y ahí se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote de Midian tiene 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para darle de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellos volvieron a Reuel, su padre, éste le preguntó: ¿por qué han vuelto tan pronto hoy? Un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores, respondieron ellas. Además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y Reuel dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué han dejado al hombre? Invítalo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre, y ese le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella dio a luz un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra extranjera. Pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre
y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y lo tuvo en cuenta. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender lo que tú tienes para nosotros hoy. Amén. En el seminario donde yo estudié, una de las cosas que nos enseñaron es que cuando se predica un sermón, se debe hacer un breve repaso de lo que sucedió antes del pasaje que va a predicar. En algunos libros eso es un poco difícil porque no sabes hacia dónde retroceder en la historia bíblica. Quieres que los oyentes tengan una buena comprensión de la historia bíblica de fondo, pero no puedes explicar toda la Biblia cada vez que predicas. En el caso de un libro como Éxodo es un poco más fácil, ya que Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Y solo necesitamos repasar un único libro para estar bien preparados con todo lo que ha sucedido antes de nuestra historia. Entonces vamos a hacer eso rápidamente. La Biblia comienza en el Génesis 1 con Dios creando los cielos y la tierra y todo lo demás. Dios también crea al hombre y le da la tierra para que lo gobierne y la disfrute. Sin embargo, en lugar de gobernar y disfrutar de la tierra, el hombre rechaza a Dios y su amorosa autoridad, y en lugar de someterse y servir a Dios, el hombre, como dice Romanos 1:25, cambia la verdad de Dios por la mentira y adora y sirve a la criatura en lugar del Creador que es bendito por los siglos. Amén. En otras palabras, el hombre desea ser su propia autoridad, liberarse de cualquier amo y al hacerlo se convierte en esclavo del pecado. En lugar de hacer lo que es correcto según Dios, el hombre elige hacer lo que es correcto a sus propios ojos. Como resultado, el hombre es expulsado del lugar perfecto de Dios, donde es cuidado y protegido, y es enviado a valerse por sí mismo. Después de esta primera rebelión, la enfermedad que ese pecado infecta por completo toda la humanidad. De hecho, unos capítulos después del primer pecado en Génesis 3, en Génesis 6, la humanidad se había vuelto tan pecadora que la Biblia dice en Génesis 6:5 que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de sus pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. El pecado, mis hermanos, es un cáncer que se propaga rápidamente. Y el cáncer es algo que hay que eliminar. No puede permitir que el pecado infecte todo el cuerpo. Por eso, Dios decide enviar un diluvio que cubre toda la tierra. Y cuando Dios decide enviar un diluvio, lo hace con un propósito muy específico. Dios hace eso, como dice el versículo 7 del capítulo 6, para borrar de la superficie de la tierra al hombre, para matar hasta el último hombre, mujer y niño que ha sido infectado con este cáncer del pecado. Y eso se convierte en un tema recurrente a lo largo de los primeros libros de la Biblia. Dios no borra a la humanidad porque un hombre halló gracia ante los ojos del Señor. Aquí en Génesis 6, ese hombre se llama Noé. Por medio de ese hombre, Dios no borraría a toda la humanidad, sino que a través de este hombre, Noé, Dios reharía a la humanidad. Dios le dice a Noé que va a enviar un diluvio y le ordena a construir un arca. Y esta arca transportaría a las personas elegidas por Dios a través de las aguas destructivas del diluvio de la ira de Dios sobre el pecado, y la humanidad se salvaría.
Entonces la humanidad tendría otra oportunidad de vivir en humilde sumisión a Dios después de que Él librara a la tierra del gran maldad y la impiedad que se había convertido el mundo. Lamentablemente, sin embargo, eso no fue el caso. Y a pesar de que Dios sepultó al mundo, sumergiéndolo en el agua hasta la muerte, y lo resucitó entre los muertos para caminar en novedad de vida, la humanidad volvió a caer en el pecado y la destrucción. Y al igual que los descendientes de Noé que se esparcieron por todo el mundo, el pecado volvió a extenderse por toda la humanidad. Luego, en Génesis 12, Dios llama a otro hombre, a Abraham, y le pide que se vaya de su tierra. Y en los capítulos 15 y 17, Dios establece un pacto con él, prometiéndolo una tierra, a bendecirlo a él y su descendencia, y que él y su descendencia sería una bendición para todas las familias de la tierra. Y cambia su nombre a Abraham. Y ese pacto se convierte en el eje central o la trama principal del resto del libro de Génesis. El resto del libro de Génesis sigue a Abraham y sus descendientes. Y aunque la bendición prometida por Dios no se cumple con Abraham, hay esperanza. Porque Abraham finalmente muere y antes de morir él tiene un hijo llamado Isaac. Y creo que lo que debemos pensar al leer sobre este hijo de Abraham es que tal vez la bendición vendrá por él. Pero más tarde Isaac muere. Pero aún hay esperanza porque antes de morir Isaac tiene un hijo llamado Jacob. Y Jacob se convierte en la nueva figura emblemática de la familia de Abraham. De hecho, al nieto de Abraham, Jacob, cuando Dios repite su pacto con Abraham a Jacob, le cambia el nombre por el de Israel. Y él y sus 12 hijos pasan de ser conocidos como israelitas o hebreos en honor de ese nuevo líder del pueblo. Y de nuevo, creo que debemos pensar que tal vez sea a través de él que llegará la bendición de Dios. Bueno, no es así. Y Jacob muere. Pero al igual que el patrón que hemos visto, hay esperanza. Jacob tiene 12 hijos. Y es otro tema que se repite a lo largo de los libros, el libro de Génesis. El primer tema que vimos es que la humanidad parece ser totalmente pecadora y Dios parece dispuesto a borrar a toda la humanidad por su pecado. Pero luego, a través de un hombre, la humanidad es salvada. Pero ese hombre siempre termina siendo tan pecador y corrupto como los hombres que le precedieron. Pero siempre hay un hijo. Un pastor llama a estos hijos hijos de esperanza. Y a mí me gusta mucho ese término. Y ese es el segundo tema que vemos en el libro de Génesis. Siempre parece haber esperanza en el hijo. Abraham no era el hombre, pero tenía un hijo. Isaac no era el hombre, pero tenía un hijo. Jacob no era el hombre, pero tiene 12 hijos. Aunque esos hombres son completamente pecadores y depravados, hay esperanza en el Hijo. El último hijo de esperanza en el libro de Génesis es José. Y aunque José es vendido como esclavo por sus hermanos, delante de la vida de José, el pueblo de Israel es bendecido. Pero no de la manera correcta. Delante de la vida de José, en lugar de recibir una tierra, el pueblo de Israel va a una tierra extranjera, la tierra de Egipto. Delante de la vida de José, el pueblo de Israel es bendecido con posesiones y riqueza. Pero esas bendiciones provienen del rey de Egipto, no del rey de toda la creación. Delante de la vida de José, él tiene descendencia, 9 hijos de esperanza. Pero casi no menciona nada sobre ellos,
Así que uno se queda pensando, ¿hay realmente alguna esperanza en el hijo? Y el libro de Génesis termina con la muerte de José en Egipto. Es un final triste para el libro. Desde el hermoso comienzo del libro, donde vemos el Dios y el hombre en un jardín perfecto, el libro termina con el pecado capaz de sobrevivir una y otra vez e infectar a generación tras generación. Y vemos como las personas que Dios ha elegido para ser una bendición y recibir una tierra propia, bueno, al final del libro están sin hogar y llenas de muerte, no de bendición. Y con esa nota tan triste comienza el libro de Éxodo. Y en el capítulo 1 del Éxodo se nos dice que los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel, siguen en la tierra de Egipto. Pero se nos dice que el pueblo se ha multiplicado enormemente y que él es extremadamente fuerte y que la tierra está llena de esos israelitas. Después de un final tan deprimente del libro de Génesis, sin duda eso es una buena noticia. Pero los buenos tiempos no duran mucho. Y se nos dice que con la muerte de José y todo de su generación, el pueblo se ha quedado sin líderes y los egipcios se han aprovechado de ello. El faraón los ha esclavizado, ha puesto sobre ellos capataces rigurosos. El pueblo es maltratado, sus vidas están llenas de servicio armado y duro. Y finalmente el faraón, el rey de Egipto, decide que ya ha tenido suficiente a este pueblo y idea un plan para matar a todos los bebés varones de los hebreos, del pueblo de Israel, arrojándolos al río. El plan del faraón es un genocidio. Creo que es lo que se supone que debemos sentir al comenzar del libro de Éxodos, es que no hay esperanza. No hay esperanza de una tierra, no hay esperanza de bendición. Y muy pronto, si el plan de Faraón funciona, no habrá esperanza de que el pueblo elegido de Dios sea una bendición. Porque si el plan de Faraón funciona, no habrá descendencia. Y si no hay descendencia, ¿cómo se supone que bendecirán al mundo? Al leer este primer capítulo del libro de Éxodo, casi se puede sentir como los corazones del pueblo de Dios salten de la página y gritan: Dios, tú lo prometiste, pero estamos esclavizados. Tú lo prometiste, pero nuestras vidas son amargos. Dios, tú lo prometiste, pero ¿cuándo cumplirás tu promesa? Si no lo he comunicado lo suficientemente bien sin decirlo claramente, eso es un momento muy, muy bajo en la historia de la Biblia. Y aquí es donde comienza nuestro pasaje de hoy. Y nuestro pasaje comienza con el nacimiento de otro hijo hebreo. Ante la amenaza de exterminación nace un hijo, un nuevo hijo de esperanza. Y ese hijo es diferente de los que le precedieron. Miren el primer 3 versículos de Éxodo 2. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, y la mujer concibió y dio luz un hijo, viendo que era hermoso. Lo escondió por 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y lo cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Lo primero que me llama la atención sobre el nacimiento de este hijo es que no se menciona el nombre de su padre. Y eso contrasta fuertemente con los hijos que aparecen en el libro de Génesis. Esto no se trata de Isaac, el hijo de Abraham, ni de Jacob, el hijo de Isaac, ni de José, el hijo de Jacob. Se trata simplemente de un hombre de la casa de Leví y una mujer de la casa de Leví.
No hay nada especial en esas personas. Ni siquiera se menciona sus nombres aquí. Pero como muchos de ustedes saben, Dios a menudo utiliza personas que no son muy especiales para hacer cosas bastante especiales. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. La madre del niño ve que es un niño hermoso. Y esa palabra hermoso significa algo como buen formado o bueno, o la NTV usa la palabra excepcional. El significado de la palabra conlleva una sensación de diferencia o alteridad. En realidad significa algo como especial. Así que cuando esa madre ve a ese niño que es hermoso, que es excepcional, que es especial, cuando su madre ve a ese niño especial, ella decide que debe actuar. Decide que no puede seguir la orden de Faraón a matar a este niño hebreo especial. Así que lo esconde delante de 3 meses. Me pregunto, ¿cómo ella se sintió delante de ese tiempo? Lo que quiere decir es que leamos esta oración, la segunda parte del versículo 2. La leamos rápidamente, solo tiene 9 palabras. Pero para esta madre, esas 9 palabras duran 3 largos meses, lo cual debe haber sido horrible. Pensar en cómo se debió sentir esa madre es desgarrador. Me pregunto si como cuando ella escuchó ruidos en la media de la noche, se preguntaba, ¿es ahora cuando finalmente vienen por mi bebé? Me pregunto, ¿cuántas veces le habrá preguntado a su esposo, ¿cuánto tiempo más podemos seguir escondiendo a este niño tan especial? ¿Te lo imaginas? ¿Te imaginas el miedo y el dolor que debió sentir durante ese tiempo? ¿Te imaginas la sensación de preguntarte constantemente, ¿qué voy a hacer? Bueno, en versículo 3 encontramos la respuesta de esa horrible pregunta, ¿qué voy a hacer? En versículo 3, después de darse cuenta que ya no podría seguir escondiendo al niño, se ocurrió un plan, y su plan es devastador. Su plan es enviarlo lejos, pero no a un pueblo, ni siquiera a un lugar. Su plan es enviarlo lejos, al mismo río que fue el lugar de muerte de todos los demás niños hebreos de su generación. Pero, a diferencia de todo lo demás, ese niño iba a ser puesto en una cestilla. El plan de esa madre es poner a su hijo en una cestilla y esperar por un milagro. Ahora bien, esta palabra cestilla es interesante. Hay otras referencias a las cestas en el Antiguo Testamento. De hecho, hay más de 30 referencias a las cestas en el Antiguo Testamento. Pero la palabra específica para una cestilla es la palabra hebrea teba. Y una teba no es solo una cestilla que se usaría para recoger frutas o para guardar cosas. Una teba es una cestilla impermeable al agua. Y esa palabra solo se usa para referirse a una otra cosa en el Antiguo Testamento. Y lo que describe no es una cestilla en absoluto. La única otra vez que se utiliza esa palabra teba es en Génesis capítulo 6 a 9, cuando Dios le dice a Noé que va a destruir a toda la humanidad y que Noé debe construir una teba, una arca. Es la misma palabra que se utiliza aquí en Éxodo 2. Se puede ver el rico simbolismo que hay aquí. Creo que lo que debemos entender aquí es que ese niño especial, como Noé, va a hallar gracia de Dios y salvar a su pueblo.
Porque al igual que en Génesis 6, cuando toda esperanza parecía perdida, pero entonces Dios actuó y un hombre halló gracia ante sus ojos. Aquí en Éxodo 2, toda esperanza parece perdida para el pueblo de Israel y sin duda para esa pobre madre. Pero ella cree que Dios actuará. Su plan es desviar la situación y enviar a su hijo al lugar de muerte en un arca y creer en un milagro. Creer que su hijo será utilizado por Dios. Y eso es la segunda vez que hemos visto en el libro de Éxodo una madre quien actuó con valentía ante la profunda persecución y el miedo. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que quiere decir en ese sermón, pero no puedo evitar decirlo. Vivimos en un mundo que le dice a nuestras hijas y a nuestros jóvenes que no valen nada y son inútiles a menos que se forjen un nombre. A menos que se enfrenten con firmeza las injusticias de sus hogares y de sus lugares de trabajo y se independicen de todos sus opresores. Nuestro mundo no le dice a nuestros jóvenes que obedezcan al Señor o que encuentren sentido en una vida de servicio de Dios. Nuestro mundo le dice a nuestros jóvenes que la única manera de hacer oír su voz y provocar cambio es liberándose. No estar atadas a ningún amo y ser su propia autoridad. Nuestro mundo le dice a nuestras hijas y nuestros jóvenes que deben ser más como Eva y no como la madre de ese niño. Bueno. Quizás nuestros jóvenes deben obedecer a Dios en vez de obedecer al hombre. Tal vez si nuestros jóvenes pudieran encontrar la valentía para vivir una vida de obediencia a Dios Todopoderoso, para mirar el miedo y la duda en la cara y para tomar una postura contra este mundo malvado en humilde sumisión al Creador de todo el universo. Tal vez, si ellos fueran más como esa madre, nuestro mundo podría ser un lugar mejor de lo que es ahora. Esa madre no iba a permitir que el faraón le dijera lo que tenía que hacer. Esa madre iba a confiar en Dios, a creer en un milagro cuando toda esperanza parecía perdida. Esa madre creía que Dios iba a actuar. Y eso es exactamente lo que ocurre. Dios actúa. Dios obra a través de la fidelidad de esa madre. Pero yo no creo que funcione o sucede en la forma que ella pensaba. Mira versículos 5 y 6. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se pasaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trayera. Al abrirla vio al niño y oyó que el niño lloraba. Lo tuvo compasión y dijo, eso es uno de los niños de los hebreos. Espero que entiendan lo que está pasando aquí. Es decir, es bueno que Dios actuara al favor de ese pequeño bebé y de su madre. Es bueno que el bebé se haya salvado de ahogarse en el río gracias a su pequeño arca. Es muy bueno que Dios responda al sufrimiento de su pueblo levantando otro hijo de esperanza. Pero espero que todos entendamos para dónde va el niño. Se puede usar cualquier ilustración que quieran aquí. Ese sería como si un conejo escapara por poco un incendio forestal, solo para darse cuenta que se escapó a una cueva de lobos. Eso sería como si un capitán de barco se salvara de un naufragio solo para acabar en la orilla de una isla gobernada por piratas sedientes de sangre.
Ese sería como si Batman se salvara de una muerte segura de manos de Pingüino solo para caer en las garras del Joker. Hermanos, es muy, muy bueno que Dios haya salvado milagrosamente ese pequeño bebé. Pero miren quién lo tiene ahora. Es la hija del hombre que está tratando de matarlo a él y de todo su pueblo. Ella es quien sacó del río. Y no solo lo sacó, sino que le cambió el nombre y lo adoptó en su familia. Justo cuando parece que Dios está obrando, ese pequeño bebé ahora está en la casa del enemigo. Pero todavía hay esperanza. En el versículo 10 nos enteramos de que la hija de Faraón llama a ese pequeño bebé Moisés, porque el nombre de Moisés suena como el verbo hebreo sacar. Pero ese cambio de nombre debería recordarnos de un par de personajes diferentes que hemos visto hasta ahora en la narrativa bíblica. Y ambos están conectados con la misma obra de Dios. Recuerden que lo que vimos en Génesis, que el nombre de Abraham fue cambiado a Abraham cuando Dios hizo inicialmente su pacto con él en Génesis 17. Y que también como que el nombre de Jacob fue cambiado a Israel en Génesis 35, cuando Dios repitió su pacto con su pueblo, prometiendo que la bendición de Abraham sería dada a Jacob y su descendencia. Así que cuando vemos que ese nuevo hijo de esperanza, ese hijo especial, cuando vemos que le cambia el nombre, inmediatamente debemos pensar en el pacto que Dios hizo para bendecir a su pueblo, para darle una tierra y para que ellos sean una bendición para todo el mundo. Aún así, yo no sé cómo se sienten todos ustedes en ese momento, pero cuando leo eso, yo siento una mezcla de emociones. Sin duda, Dios parece estar obrando lo que debería causarnos una gran esperanza. Pero si soy honesto, también hay una sensación de que todo eso parece muy injusto. Ese niño no hizo nada. ¿Por qué se lo quita de sus padres? Si ese niño especial va a ser aquel en quien Dios bendecirá a su pueblo, ¿por qué tiene que ser criado en la casa del enemigo? Ciertamente hay un sentimiento de esperanza, pero al mismo tiempo me pregunto, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has mirado a tu vida, las situaciones en las que te encuentras y te has preguntado, Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué haces? En estos momentos, mis hermanos, debemos recordar que el Señor dice, como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Isaías 55:9. Es cierto que ese bebé Moisés ha sido separado de sus padres, que incluso su nacimiento fue un milagro, algo que no debería haber permitido que sucediera. Y es cierto que ha sido enviado a vivir con el enemigo. Pero no debemos pasar por alto la posición en la que Moisés se encuentra. Eso ya no es solo el bebé de un padre hebreo sin nombre. Ahora es un príncipe en el palacio. Aunque la situación parezca sombría para Moisés y para el pueblo de Dios, no nos apresuremos a decir que Dios no está obrando. Aunque no lo parezca, Dios está obrando.
Él salvará a su pueblo de la esclavitud y va a utilizar un niño hebreo muy especial que ha ido a vivir con el enemigo. Mira el versículo 11. En aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, uno de sus hermanos. Recuerden en versículo 2 que describe cómo la madre de Moisés lo escondió durante 3 meses. Y como observamos que leer ese versículo no lleve casi nada de tiempo, pero que lo que está pasando en el versículo en realidad es un periodo de tiempo bastante largo. Un periodo de tiempo que fue terriblemente duro para la madre de Moisés. ¿Lo recuerdan? Bueno, la transición aquí entre el versículo 10 y 11 hace algo similar. En el versículo 10, Moisés es un bebé indefenso que es sacado del agua por la hija de Faraón. En el versículo 10, aunque las cosas parecen un poco sombrías para este bebé, hay esperanza. No cumplida, pero esperanza de que Dios está obrando. Esperanza de que esta vez las cosas vayan a ser diferentes. Esperanza de que este pequeño bebé podría ser aquel que el pueblo de Israel ha estado esperando. Pero en versículo 11, Moisés ya no es un bebé indefenso, es un hombre. Hechos 7:22 nos dice que él tiene 40 años en ese momento. 40 años. No hay palabras que separen esa transición. Y eso es mucho tiempo, hermanos, 40 años. Uno empieza a preguntarse cómo habrá sido ese tiempo para Moisés. Y aunque es imposible resumir los 40 años de la vida de Moisés como príncipe en Egipto en un solo versículo, el versículo 11 se nos dice mucho cómo creció Moisés. 2 veces en el versículo se nos dice que Moisés sabe quién es su pueblo. Parece que aunque Moisés fue adoptado en la casa de Faraón, siempre supo quiénes eran sus verdaderos hermanos y donde él realmente venía. Y no solo eso, sino que también parece que sabía que la situación en que se encontraba el pueblo no era la que debía ser. Él vio a su pueblo, vio a sus cargos y vio a sus hermanos sometidos a la esclavitud. Y aunque él, Moisés, no estaba sometido a la misma esclavitud, el versículo 11 parece sugerir que cada vez que veía cómo maltrataba a su pueblo, él lo sentía. Aunque era un príncipe en Egipto, se identificaba a menos internamente con sus hermanos que sufrían. Y en el versículo 12, el príncipe de palacio, que tiene un corazón hebreo, decide actuar. Para mí, el versículo 12 se lee como la dramática revelación de un héroe. Es como el momento en todas las películas de Marvel en que el personaje principal que ha estado enfrentado con un tipo de opresión, finalmente decide que ya es suficiente. Comienza a soñar la música rock y vemos que el héroe levantarse para enfrentarse al villano. Para mí eso es lo que está pasando aquí en el versículo 12. Aunque Moisés podría haberse quedado en el palacio y haber estado salvado a toda su vida, Moisés ya ha tenido suficiente. Y cuando ve que maltrataba a sus hermanos, nuestro héroe actúa, mata al enemigo y lo enterrena a la arena. Y si eres como yo, estarás esperando que los siguientes versículos describen cómo sus hermanos se unen detrás de su nuevo líder, lo levanten sobre sus hombros y canten su nombre mientras marchen hacia la puerta de Faraón para recuperar su libertad. Pero eso no sucede. En lugar de ver que Moisés está luchando por su pueblo le cuestiona.
Cuestiona sus motivos. En lugar de comprender que los egipcios son el enemigo que está causando todo ese dolor y sufrimiento a los hebreos, sus hermanos se identifican con los egipcios y le preguntan a Moisés si va a atacarlos a ellos también. En lugar de seguir a su nuevo líder, creo que la implicación del versículo 14 es que sus propios hermanos le cuenten al faraón lo que hizo Moisés. Y el faraón, por la segunda vez, trata de matar a su nieto adoptivo. Entonces, Moisés, nuestro héroe, que pensamos es la esperanza de Israel, huye al desierto. Para que quede claro, eso no va bien. Después de 40 años de ver el sufrimiento de su pueblo, Moisés finalmente actuó. Él sacrificó su posición como miembro de la realeza. Se sacrificó a sí mismo para enfrentarse a los egipcios y llevar a su pueblo a la libertad. Pero fue rechazado por su pueblo y terminó huyendo al desierto. Y nos quedamos pensando, su sacrificio no valió nada. ¿Es ese hijo de esperanza solo otra decepción más en una larga lista? ¿De qué sirve que nuestro héroe Moisés abandone a su pueblo y vaya solo en el desierto? Una vez más, si son como yo. Cuando lee todo eso, de versículo 11 a 15, se quedarán pensando, así no es como se supone que debe ser. Pero una vez más, debemos recordar que el Señor dice, como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Isaías 55:9. Moisés va al desierto, pero Dios está obrando. Todavía hay esperanza. Y las últimas palabras del versículo 15 nos dice que Moisés huyó de la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Ahora bien, si eres un lector experimentado del Antiguo Testamento, este versículo te resultará muy emocionante. Déjame explicar lo que yo creo que está pasando aquí. Los pozos en esta época eran lugares importantes. Aunque Egipto contaba con sistemas básicos de tubería que transportaban la agua del río para dar agua a los cultivos e incluso para suministrar agua corrientes a lugares importantes, eso no era normal para la gran mayoría de la población. Para la mayoría de la gente, la única forma de obtener agua para beber, para limpiar o para sus animales era ir al pozo. Era parte de la vida diaria. Y para muchas personas, ir al pozo local podría ser el único momento del día o incluso en la semana en el que interactuaba con otras personas, ya que las tareas domésticas se llevaban mucho tiempo y no tenían tiempo para socializar. Así que, como puedes imaginar, los pozos se convirtieron en una especie de lugar social. Mientras esperaba tu turno para sacar agua, podrías interactuar con vecinos con los que normalmente no tenías oportunidad de hacerlo. Pero fuera del contexto cultural, los pozos en la Biblia eran lugares muy especiales. Casi siempre que se menciona un pozo o ocurre un evento cerca de un pozo, pronto se produce un matrimonio. El siervo de Abraham encuentra esposo para Isaac en un pozo en Génesis 24. Jacob conoce a su esposa Raquel en un pozo en Génesis 29. Y esos encuentros en los pozos suelen seguir el mismo patrón. Primero, alguien viaja a un lugar extranjero. Luego el hombre o un hombre se encuentra con una mujer en un pozo y alguien saca agua para la otra persona.
Después la mujer regresa rápidamente a casa para dar la noticia de la visita y entonces se invita al hombre a quedarse con la familia de la mujer durante un tiempo. Y por último, el hombre y la mujer se casan. Ve y mira Génesis 24 y 29 cuando tengas oportunidad. Sucede exactamente de la misma manera. Así que cuando Moisés viaja a una tierra extranjera y se sienta junto a un pozo en versículo 15, lo que pasa después no debería sorprendernos. Versículo 16, Moisés se encuentra con una mujer o varias mujeres en un pozo. 17, él defiende a esas mujeres de unos pastores y les saca agua. 18 y 19, las mujeres regresan a su casa para contarle a su padre lo que ha pasado. 20, el padre invita a Moisés a quedarse con ellos y en el versículo 21 hay una boda. Moisés se casa con Sefora. Es interesante, ¿no? Es exactamente el mismo patrón en Génesis 24, 29 y Éxodo 2. Ok. Quizás está pensando, está bien, todo eso está chulo, pero ¿qué es el punto? ¿Por qué es emocionante esa historia de Moisés y el pozo? Pero antes de llegar a la parte emocionante, tenemos que entender quiénes eran esos medianitas. Y entonces podemos entender por qué es tan emocionante. Para empezar, los medianitas eran descendientes de Abraham, al igual que los judíos. Pero ciertamente no eran judíos. Hay muchas menciones a las medianitas en el Antiguo Testamento, pero normalmente cuando se hace referencia a ellos es en un conflicto, a una interacción negativa con los hebreos. Por ejemplo, en Génesis 37, cuando José, el último hijo de esperanza mencionado en el libro de Génesis, cuando José es vendido como esclavo por sus hermanos, fueron los medianitas quienes compraron a José y lo llevaron a Egipto. Uno podría decir que los medianitas son, en parte, responsables de que el pueblo de Israel esté sufriendo en Egipto. Una vez más, los medianitas eran descendientes de Abraham, pero claramente no eran judíos. Eran idólatras que adoraban a Dios falso Baal. Entonces, en el versículo 16, cuando el padre de esas mujeres, el futuro suegro de Moisés, es llamado sacerdote de Midian, hay mucha evidencia que sugiere que aunque es sacerdote de un Dios falso. Esas eran las personas a las que Moisés había acudido. Son idólatras. Pero delante de la historia de Éxodo, nos enteramos de que el suegro de Moisés, el sacerdote de Midian, se convierte en un fiel seguidor de Dios, al igual que la resta de su familia. ¿Entienden ya lo que está pasando? ¿Han descubierto por qué esa historia es tan emocionante? ¿Recuerdas el pacto que Dios hizo con Abraham? ¿Recuerdas que como que Dios prometió bendecir a su pueblo, darle una tierra y que serán una bendición para todas las familias de la tierra? Bueno, aún no hemos visto la bendición y el pueblo aún no ha recibido una tierra. Pero a través de esta historia tan interesante, estamos empezando a ver cómo Dios va a bendecir al mundo. Y no es haciendo que el mundo venga al pueblo de Dios, sino que es enviar a su pueblo al mundo. Moisés acaba de intentar llevar a su pueblo a la libertad, matando al enemigo, pero fue rechazado. Ahora, él va a salir al mundo. Lo emito. Es una pequeña muestra, pero realmente es interesante. Ese nuevo hijo de esperanza es diferente. Ese nuevo hijo de esperanza es especial. Ese nuevo hijo de esperanza, Moisés, podría muy bien ser aquel en quien Israel ha estado esperando. Y como veremos en los últimos 3 versículos, aunque no funcionó cuando Moisés intentó liberar a su pueblo la primera vez,
Dios está a punto de actuar. Miren versículos 23 a 25. Pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y lo tuvo en cuenta. Estos 3 últimos versículos del capítulo actúan como un comentario que conecten lo que acaba de suceder con el resto del libro de Éxodo y en realidad con los siguientes 5 libros de la Biblia. Ese capítulo, Éxodo 2, abarca mucho tiempo. Ya hemos hablado del lapso de 40 años entre versículos 10 y 11. Y los versículos 11 a 22 abarcan otros 40 años más de la vida de Moisés. Así que cuando el versículo 23 dice que ha pasado mucho tiempo, es posible que se refiera a esos 80 años desde el comienzo del capítulo. Pero creo que se remonta un poco más atrás. Porque aunque Éxodo 2, 1 a 22 abarca unos 80 años de la vida de Moisés, esos últimos 3 versículos del capítulo se centran de nuevo en el sufrimiento del pueblo de Israel, que se menciona en Éxodo 1, 8 a 14, donde se nos cuenta cómo el pueblo de Israel cayó en esclavitud. El lapso entre Éxodo 1:8 y esos 3 versículos de Éxodo 2 es más cerca de 200 años. Y mira lo que dice el versículo 23, que ha estado haciendo el pueblo de Israel durante esos 200 años. Han estado gimiendo, han estado clamando por ayuda. A lo largo de casi 200 años de amarga esclavitud, el pueblo de Israel le ha estado pidiendo a su Dios que lo rescate. Y hasta este momento, Dios había estado en silencio. Durante 200 años el pueblo ha sufrido. Eso es mucho, pero mucho tiempo. Son más de 8 generaciones de padres enseñando a sus hijos a confiar en el Señor, a creer que Él los librará de su dolor y de su sufrimiento. Son más de 8 generaciones que nacieron, vivieron y murieron en esclavitud. Hermanos, 200 años pidiéndole ayuda a Dios y 200 años de esclavitud continua. Y en el versículo 23, así de repente, se nos dice que el rey de Egipto muere. Y en los versículos 24 y 25, Dios escucha el gemido del pueblo. Dios recuerda su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Miró al pueblo y lo tuvo en cuenta. Parece que Dios finalmente va a actuar. Al leer esos últimos 2 versículos del capítulo, nos viene a la mente la imagen de fuegos artificiales explotando en el cielo y luces rojas diciendo: prepárense, prepárense. Deberíamos estar emocionados y seguir leyendo como si el clímax de la historia estuviera de la vuelta de la esquina. Y mirando hacia adelante, en el siguiente capítulo del libro de Éxodos, es la famosa zarza ardiente, donde Dios se revela y le dice a Moisés que ha visto la aflicción del pueblo, que conoce el sufrimiento y que los va a liberar de las manos de los egipcios. Y eso es exactamente lo que Dios hace. Dios muestra su poder a Faraón en los capítulos 7 a 12. Y Moisés saca al pueblo de Egipto de la esclavitud en el capítulo 13. Dios divide milagrosamente el Mar Rojo en el capítulo 15. Y Moisés guía al pueblo al desierto, donde se convierte en un mediador entre Dios y el pueblo. Luego, en capítulos 20 a 30, Dios a través de Moisés da al pueblo la ley para guiarlo y para mostrarle cómo puede adorar y servir a Dios. Y aunque el pueblo tarda unos otros 40 años en vagar por el desierto, Moisés conduce al pueblo de Dios hasta la entrada misma de la tierra que Dios le prometió.
Y allí, un tiro de piedra de la bendición que Dios prometió a su pueblo, Moisés muere. El pequeño niño hebreo que sobrevivió la muerte en el Nilo en su pequeño arca. El nuevo hijo de esperanza que sacrificó su posición como príncipe en el palacio para convertirse en un pastor en el desierto. Quien guió al pueblo de Dios a la tierra que Dios le prometió. Ese mismo Moisés muere antes de ver el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham. Y el libro de Josué relata cómo el pueblo entró a la tierra prometida. Y al igual como que con Noé, cuando Dios le dio a la humanidad otra oportunidad de vivir en humilde sumisión y servir solo a Dios, el libro de Josué termina con el pueblo recibiendo el mandato de temer al Señor y servirle con fidelidad aquí en la tierra que Dios prometió. Pero al igual con que Noé, a medida que el pueblo se extiende por la tierra, se permite que el pecado sobrevivía y se nos dice en la primera parte de Jueces que el pueblo abandonó al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses y postraron antes ellos. Y si eres como yo, te quedarás pensando, es la misma historia siempre. Dios actúa, pero el pueblo falla. Dios es fiel, pero el pueblo es infiel. Dios levanta uno y otro hijo de esperanza, pero una y otra vez el pecado reina. Si eres como yo, lee todo eso sobre Abraham, José o Moisés y pienses, ¿y qué? ¿Acaso Dios está obrando? ¿Qué sentido tiene levantar otro líder, otra decepción más? ¿Y qué sentido tiene mirar el nacimiento de ese nuevo hijo de esperanza? Yo pensaba que Dios iba a salvar a su pueblo para recordar su pacto a través de ese niño hebreo especial. Pero amigos, debemos recordar una vez más que el Señor dice, como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos son más que sus pensamientos. Isaías 55:9. Hermanos, Dios va a salvar a su pueblo a través de un niño hebreo. Pero no ese niño en Éxodo 2. Llegará un día en la historia del pueblo de Israel en el que recibirán la visita de un niño que no solo es especial, sino que es el más especial, diferente a cualquier otro ser humano que haya existido jamás. El nacimiento de este niño será un milagro y él también dejará a su padre amoroso para ser hijo adoptivo en un pueblo que lo ha rechazado una y otra vez y ha hecho de Dios su enemigo. Ese niño no será salvado por un arca como lo fue Moisés o Noé. Ese niño será el arca por la que toda la humanidad será salvada. Ese pequeño niño que nacerá en un pesebre no es solo otro hijo de esperanza más. Es el hijo en quien podemos encontrar una fuente de esperanza que nunca se agota. Ese niño también crecerá y también será rechazado por sus hermanos. Aunque ese niño es el príncipe de paz, en quien no hay transgresión, será tratado como pecador común y enviado lejos. Ese niño no solo sacrificará su posición para matar a algún enemigo humano, él se sacrificará a sí mismo para matar al verdadero enemigo de toda la humanidad, que es el pecado y la muerte. Ese niño tiene mucho nombre. Él es el Alfa y el Omega. Él es el Mesías, el Hijo del Hombre, el pan de vida y la luz del mundo. Sus padres terrenales lo llamaron Emmanuel. Pero Él es el gran yo soy, el Cordero de Dios y el autor de la salvación. Pero la mayoría de nosotros simplemente lo llamamos Jesús. Hermanos,
ese niño cuyo nacimiento celebramos esa misma semana, ese niño no solo nos dio una pequeña idea de cómo Dios iba a cumplir su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Él mismo es el cumplimiento del pacto. Solo en Él podemos ser verdaderamente bendecidos. Solo a través de Él podemos entrar en la verdadera tierra prometida que Dios está preparando como una novia ataviada por su Hijo. Solo a través de Él serán bendecidas todas las naciones, tal y como Él mismo anunció cuando encontró con otra mujer en otro pozo en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Él es el Cristo. Y en ninguna otra hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Moisés no era la esperanza de Israel. Tampoco lo fue Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, David, Salomón, ni ninguno de los profetas. Sus vidas sirven como flechas que nos señalan la verdadera esperanza. No confíen ustedes en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, Él vuelve a la tierra. En ese mismo día aparecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudo es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. El Señor reinará para siempre. Tu Dios, oh Sión, por todas las generaciones. Aleluya. Yo sé que el sermón del domingo antes de la Navidad probablemente no debería basarse en Éxodo. Pero creo que a veces necesitamos ver las cosas desde una nueva perspectiva para que nuestras mentes comprendan correctamente algo que hemos visto cientos de veces. Todos conocemos la historia. Hay una estrella, unos pastores, María, José, una mención y el nacimiento de un bebé. Todos conocemos la historia. Pero ¿sabes qué? Israel esperó 200 años en esclavitud antes de que Dios escuchara y comenzara a actuar. Pero la esclavitud del pecado que el hombre causó en el huerto, esa esclavitud duró miles de años ante la plenitud del tiempo que Dios finalmente actuara, enviara a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que remediara a los que estaban bajo la ley, para que recibiremos la adopción de hijos. Yo supongo que mi pregunta para todos nosotros hoy, mientras celebramos la Navidad esta semana, es: ¿conocen la verdadera esperanza de Israel? ¿Has tenido un encuentro con Él? Él vino a esa misma tierra. Vivió una vida que nadie más pudo vivir y murió como un pecador para pagar el castigo por nuestros pecados. Y resucitó entre los muertos, haciendo a la diestra del Padre. Y por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y lo confió un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Amigos, ¿conocen a este Jesús? ¿Adoran a este Jesús como Señor y como Dios? ¿Qué significa para ustedes la Navidad? ¿Es la Navidad simplemente el tiempo del año que se reúnen con sus amigos y familiares? ¿O es la Navidad el momento en que recuerden que el Dios Todopoderoso se hizo carne y habitó entre nosotros? Toda la historia del Antiguo Testamento mira hacia adelante hasta el día en que la verdadera esperanza vendría a salvarnos. Esto es lo que celebramos esta semana. ¿Has visto su gloria? Gloria como del unigénito de Padre, lleno de gracia y de verdad. Mi pregunta para todos nosotros hoy es: ¿en qué está tu esperanza? Si tu esperanza está en un ser humano, si tu esperanza está en tu familia o tus amigos, hasta tus pastores,
siempre te sentirás decepcionados. Amigos que están aquí hoy, tu esperanza será segura solo en Jesús. Él es el héroe de la historia. Y esta semana celebramos que en el Hijo hay esperanza. Él vino a salvar a su pueblo. Feliz Navidad. Oremos. Oh Padre, gracias. Gracias por ver a su pueblo. Gracias por ver nuestro sufrimiento en el pecado. Gracias por actuar, enviar a su Hijo para que podamos ser salvos. Oh Padre, yo oro por todos los que están aquí hoy que no le conocen a su Hijo. Que ellos pueden someterse a su vida, aceptar a Cristo como su Salvador. Gracias. Oh, gracias por la salvación. Gracias por Jesús. Y es en su nombre oramos. Amén.